Bíblicamente, el infierno es el lugar y el estado de castigo y destrucción con fuego eterno en la segunda muerte para los que rechazan a Dios y la salvación de Jesucristo. Algunas versiones de la Biblia con frecuencia usan la palabra infierno para traducir la palabra hebrea Seol y la griega Hades. Estos términos generalmente se refieren a la tumba donde los muertos, tanto justos como malos, esperan en un estado de inconsciencia la resurrección, porque el concepto actual de infierno difiere en gran manera de lo que estos términos hebreos y griegos implica. Una cantidad de versiones modernas simplemente transliterando la palabra hebrea como Seol y la griega como Hades. En contraste, la palabra griega Gena, que algunas versiones del Nuevo Testamento también traducen como la palabra infierno, no siempre tiene el mismo significado, y al no hacer esta distinción con frecuencia crea una gran confusión. Gena deriva del hebreo Ge-Inon, que significa Valle de Hinnom, una quebrada en el lado sur de Jerusalén. Y en Israel había perpetrado el rito pagano de quemar niños a Moloch, como en 2 de Crónicas 28:3, 33 y en 2 de Reyes 23:10 lo dice. Jeremías predijo que por causa de este pecado el Señor haría este lugar el Valle de la Matanza, donde los cuerpos de los israelitas serían enterrados hasta que no hubiera lugar para ellos. La profecía de Jeremías sin duda condujo a Israel a considerar Ge-Hinnom como un lugar de juicio para los malos, un lugar de aborrecimiento, castigo y vergüenza. Más tarde, la tradición rabínica lo designaba como un lugar para quemar animales muertos y basura. Jesús usó los fuegos de Hinnom como representación del fuego del infierno. En Mateo 5:22 lo dice perfectamente, de modo que los fuegos de Hinnom simbolizaban el fuego consumidor del último juicio. Él declaró que era una experiencia que iba más allá de la muerte, como en Lucas 12:5, y que el infierno destruiría tanto el cuerpo como el alma, en Mateo 10:28. ¿Cuál es la naturaleza del fuego del infierno? ¿Arderán para siempre los malvados en el infierno? Bueno, hablemos ahora del destino de los malvados. Según las escrituras, Dios promete vida eterna a los justos. La paga del pecado es muerte, no una vida eterna en el infierno, como lo dice Romanos 6:23. Las escrituras enseñan que los malos serán destruidos, como en Salmo 37:9, que perecerán, como en Salmo 37:20, no vivirán en un estado de conciencia para siempre, sino serán quemados, como en Malaquías 4:1, Mateo 13:30 y 2 de Pedro 3:10, y serán destruidos, como en Salmo 145, y consumidos, como el Salmo 104. El castigo eterno, hablando del castigo de los malos, el Nuevo Testamento usa los términos para siempre y eterno. Estos términos son traducciones de la palabra griega aionios y se aplican tanto a Dios como a los hombres. Para evitar malentendidos, debemos recordar que aionios es un término relativo. Su significado es determinado por el objeto que lo modifica. De modo que cuando la escritura usa aionios para siempre, etno, refiriéndose a Dios, quiere decir que Él posee la existencia infinita porque Dios es inmortal. Pero cuando se usa esta palabra para referirse a seres humanos mortales o cosas perecederas, significa mientras la persona viva o exista. Judas 7, por ejemplo, dice que Sodoma y Gomorra sufrieron la venganza del fuego eterno. Sin embargo, esas ciudades ya no están ardiendo por hoy. Pedro dijo que el fuego convirtió esas ciudades en cenizas, condenándolas a la destrucción, como en 2 de Pedro 2:6. El fuego eterno ardió hasta que no había nada más que quemar y luego se apagó, como dice Jeremías 17:27 y 2 de Crónicas 36:19. De igual forma, cuando Cristo asigna a los malos el fuego eterno, como en Mateo 25:41 lo dice, ese fuego que destruirá a los malos será fuego que nunca se apagará, como Mateo 3:12 dice, se apagará solo cuando ya no quede nada por quemarse. Cuando Cristo habló del castigo eterno, como Mateo 25:46, no quiso decir castigo sin fin, quiso decir que así como la vida eterna, que los justos disfrutarán, por supuesto, continuará a través de los siglos sin fin de la eternidad.
El castigo que los malos sufrirán también será eterno, no de duración perpetua de sufrimiento consciente, sino el castigo que es completo y final. El fin de los que así sufren es la segunda muerte. Esta muerte será eterna, de la cual no habrá ni podrá haber resurrección. Cuando la Biblia habla de redención eterna, como en Hebreos 9:12, y de juicio eterno, como en Hebreos 6:2, se refiere a los resultados eternos de la redención y del juicio, no a un proceso sin fin de redención y juicio. De la misma manera, cuando habla del castigo eterno o perpetuo, está hablando de los resultados y no del proceso de ese castigo. La muerte que sufrirán los malos será final y eterna. Atormentados por los siglos de los siglos, el uso que hacen las escrituras de la expresión por los siglos de los siglos, como el Apocalipsis 14 o Apocalipsis 19 o 20, ha contribuido también a la conclusión de que el proceso de castigo de Satanás y los malos durarán por toda la eternidad. Pero así como es para siempre, el objeto que lo modifica determina su significado. Cuando está asociado con Dios, su significado es absoluto porque Dios es inmortal. Cuando está asociado con seres mortales, su significado es limitado. La descripción que hacen las escrituras de la forma como Dios castigaría a Edom presenta un buen ejemplo de este uso. Isaías dice que Dios convertiría a ese lugar en brea ardiente que no se apagará de noche ni de día y que perpetuamente subirá su humo. De generación en generación serán asoladas. Nunca jamás pasará nadie por ellas, como dice Isaías 34, 9, 10. Edom fue destruida, pero ya no está ardiendo. El para siempre duró hasta que la destrucción fue completada. A través de la escritura es claro que para siempre tiene sus límites, como en el Antiguo Testamento dice que un esclavo también podía servir a su maestro para siempre. Éxodo 21:6 del Antiguo Testamento lo dice, y que el niño Samuel en el Antiguo Testamento debía habitar en el tabernáculo para siempre, primera de Samuel 1:22, y que Jonás pensó que permanecería en el vientre del pez para siempre, Jonás 2:6. El Nuevo Testamento usa este término en una forma similar. Pablo, por ejemplo, aconsejó a Filemón a recibir a Onésimo para siempre. Filipenses lo habla. En todos estos ejemplos, para siempre significa mientras la persona viva, como el Salmos 92:7 dice que los malos serán destruidos para siempre. Y al profetizar Malaquías la gran conflagración final, dijo: ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Cuando los malos, Satanás y los ángeles malos y la gente impenitente, sean destruidos por fuego, tanto la raíz como las ramas, no habrá más uso de la muerte o el Hades. A estos también los destruirá Dios eternamente, como lo dice en Apocalipsis 20:14. De modo que la Biblia hace bien claro que el castigo, no el acto de castigar, es eterno, es la segunda muerte. De este castigo no hay más resurrección, sus efectos son eternos. El arzobispo Guillermo Temple tenía razón al afirmar: una cosa podemos decir con confianza, el tormento eterno debe ser descartado. Si los hombres no hubieran tomado la noción griega no bíblica de la indestructibilidad natural del alma del individuo y luego leído el Nuevo Testamento con ese concepto ya en sus mentes, habrían extraído del Nuevo Testamento una nueva creencia, no en el tormento eterno, sino en la aniquilación. Es al fuego que se lo llama eonian, eterno, no a la vida que se lanza en él. Al ejecutarse el castigo exigido por la ley de Dios, las demandas de la justicia son satisfechas. Ahora el cielo y la tierra proclaman la justicia del Señor. Con esto los dejo. Bendiciones.